Hola, muy buenos días. Soy Sabrina Gagaza de la Escuela de Educación Secundaria número 2, curso sexto año, y como consigna de una evaluación integradora me tocó hacer este video tutorial explicando algún tema visto en el año de la materia química del carbono. En este caso a mí me tocó explicar el tema hidrocarburos y sus derivados. Así que comencemos. Bueno, para empezar es importante decir que los hidrocarburos son compuestos orgánicos conformados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno. Algunos hidrocarburos, como por ejemplo el petróleo, son un recurso no renovable, porque una vez que utilicemos todo el petróleo que hay en el mundo, tiene que darse un proceso muy largo para que éste vuelva a restablecerse. Además, son una fuente de energía para nuestra sociedad. Estos compuestos, en su forma sólida, toman la forma del asfalto. En su forma gaseosa, se lo denomina gas natural. Y en su forma líquida, se lo denomina petróleo. El petróleo y el gas natural se encuentran en el subsuelo de la Tierra. Y junto con el carbón tienen una gran importancia económica, tanto ellos como sus derivados, como pueden ser el plástico, la parafina, las ceras y los aceites. Los hidrocarburos líquidos, o sea el petróleo, se extraen en cuencas petroleras. En nuestro país tenemos 5 de ellas, y estas son la del noroeste, la cuyana, la neuquina, la del Golfo de San Jorge y la austral. Los hidrocarburos se dividen en alifáticos o acíclicos y en aromáticos. A su vez, los alifáticos se dividen en álcanos, alquenos y alquinos, dependiendo del enlace que une entre sí los carbonos. A continuación explicaré los alquenos y alquinos. Para comenzar, podemos decir que los alquenos son hidrocarburos que contienen dobles enlaces entre carbono y carbono. Este es su grupo funcional. Para nombrarlos se usa el correspondiente prefijo, que depende del número de carbonos que tengamos en nuestra cadena. Por ejemplo, si tenemos un solo carbono, se lo nombra con el prefijo met, y los alquenos tienen la terminación eno, entonces sería meteno. En el 2, por ejemplo, sería eteno, 3 propeno, 4 buteno y así sucesivamente. Si tuviéramos un compuesto, por ejemplo este, y quisiéramos nombrarlo, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es la cadena de carbonos más larga que contenga el doble enlace. En este caso es esta. Para saber desde dónde empieza, porque se puede empezar por cualquiera de los dos lados, tenemos que ver de qué lado está más cerca del doble enlace. Por ejemplo, acá lo tenemos en el lugar 1 y acá lo tenemos en el 1, 2, 3. Entonces arrancaría de este lado. Luego, contamos cuántos carbonos tenemos. Y en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y como dije antes, si tenemos 9, empieza con non, ese es su prefijo, y como los alquenos tienen la terminación eno, sería noneno.
pero como tenemos dos dobles enlaces, se le agrega antes de la terminación eno un prefijo, que como son dos es di, si serían tres son tri, y así sucesivamente. Lo que nos queda por hacer es nombrar el radical que nos quedó afuera, que como tiene dos carbonos es un etil. Tenemos que ver en qué lugar de la cadena nos quedó. Nos quedó en el lugar 1, 2, 3, 4, 5. Entonces anotamos 5 etil. El número y el nombre se separan por un guión. Luego volvemos a la cadena y vemos en qué lugares están los dobles enlaces. En este caso están en el lugar 1 y 6. Entonces anotamos 1,6 porque los números se separan con coma, y como dije anteriormente, un guión nona plieno. Y así quedaría nombrado nuestro compuesto. Los alquenos son uno de los compuestos que más abundan en la naturaleza. Por ejemplo, el eteno controla el crecimiento de las plantas, la germinación de semillas y la maduración de los frutos. Además, el eteno se utiliza para fabricar el plástico polietileno, con el que se pueden fabricar tuberías, envases y sillas, entre otras muchas cosas. Otro compuesto utilizado es el propeno, que es la materia prima del polipropileno, muy usada en la industria textil. Para ir terminando, podemos decir que una de las características de los alquenos es, por ejemplo, que su densidad es mucho menor que la del agua. Además, que son insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos. Otra característica muy importante de los alquenos es su reactividad, ya que debido a su doble enlace son mucho más reactivos que los alcanos, por ejemplo, que tienen enlaces simples. Además, son compuestos insaturados, debido también a su doble enlace, ya que entre carbono y carbono ya no van a necesitar 3 hidrógenos en cada carbono, sino que ahora con su doble enlace van a necesitar solo 2. Para culminar con este video voy a explicar el último tema, que son los alquinos. En realidad son muy parecidos a los alquenos que expliqué anteriormente, pero tienen unos pocos puntos de diferencia. Por ejemplo, que los alquinos son hidrocarburos que entre carbono y carbono tienen un triple enlace, y este justamente es su grupo funcional. A la hora de nombrarlos se tienen en cuenta las mismas reglas que en los alquenos que nombré anteriormente también. Por ejemplo, se usa el prefijo si es un carbono met, si son 2 et, si son 3 prop, si son 4 but y así sucesivamente. Pero esta vez, en vez de usar la terminación eno, usaremos la terminación ino. A la hora de nombrar un compuesto también se tienen en cuenta las mismas reglas que en los alquenos, solo que esta vez reemplazamos el doble enlace por el triple y hacemos el mismo procedimiento. La mayor parte de los alquinos se fabrica en forma de acetileno, y este a su vez sirve como combustible para las soldadoras a gas. El acetileno también se puede usar para fabricar PVC y
caucho sintético o artificial. Por último, para ir terminando con el video, podemos nombrar algunas características de estos compuestos, como pueden ser su densidad, por ejemplo, que al igual que los alquenos son menos densos que el agua, son solubles en solventes orgánicos e insolubles en agua, y al tener un triple enlace son mucho más reactivos que los alcanos y también que los alquenos. Además, son totalmente insaturados por el triple enlace. De esta manera doy por finalizado el video tutorial sobre hidrocarburos y sus derivados, alquenos y alquinos. Muchas gracias por su atención.